Si bien lo que celebramos en la misa es el sacramento de la Eucaristía, nosotros coloquialmente le llamamos la comunión. Cuando somos pequeños recibimos la primera comunión. Cuando estamos en misa y vamos a comulgar, nos ponemos en la fila de comunión. Pero, ¿por qué llamamos a la Eucaristía comunión? ¿Te has preguntado eso? Le decimos comunión, o sea, común unión, al acto de recibir a Jesús en la Eucaristía. Se ha utilizado este término porque cada vez que lo recibimos, realmente entramos en una unión común, en una unión tan íntima y tan profunda con Jesucristo, que podemos decir que nos hacemos uno con Él. Esta es la unión más grande que podemos tener con Dios en esta vida. Y por eso decimos que es un anticipo del cielo. En la Eucaristía está contenido realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Está su alma y su divinidad. Por eso podemos decir que está Cristo entero. Decimos que esta presencia es real, no porque las otras formas con que se hace Dios presente en nuestro mundo no sean reales. Dios está presente con su Espíritu en nuestra vida cotidiana y se hace presente en nuestro día a día de muchas maneras. Pero en la Eucaristía está presente en su totalidad. Toda su persona, su cuerpo y su espíritu están ahí y lo podemos tocar y recibir, aunque su apariencia parece que fuese un pedazo de pan y un poco de vino. ¿Cuáles son los requisitos para recibir al Señor en la comunión? Primero, estar bautizado y tener conciencia de lo que significa la Eucaristía. Segundo, estar en estado de gracia, es decir, con nuestra alma limpia. Así como cuando invitamos a un amigo a nuestra casa, nos aseguramos de que la casa esté limpia y esté bonita, ¿cuánto más tenemos que preocuparnos cuando invitamos a Cristo a habitar en nuestro interior, a habitar en nuestro corazón? Nuestra Madre, la Iglesia, nos recomienda recibir la comunión cuando participamos de la misa y nos pide hacerlo al menos una vez al año. Y ante esto que es tan grande, nos podemos preguntar, ¿qué tengo que hacer cuando recibo a Cristo en la comunión? En realidad no hay una fórmula mágica. Cada uno debe aprender a relacionarse de manera personal con el Señor. Puedes gozar en silencio de su presencia en ti. Podrías hacer una oración, agradecerle, hablarle con toda confianza de lo que hay en tu corazón, que te preocupa, tus anhelos, etc. También puedes manifestarle todo aquello que brote de ti. Puedes pedirle por tus intenciones. Se trata de hacernos conscientes de que tenemos al mismo Dios dentro de nosotros. Nos hemos unido con nuestro cuerpo y nuestra alma a Él. Y por lo mismo debemos buscar aprovechar esos momentos para llenarnos de su amor infinito y así vivir siempre unidos a Él. Te invitamos a revisar más videos sobre los sacramentos para que puedas aprender más de nuestra fe. ¿Qué sucede en mí al comulgar? ¿Has pensado qué ocurriría en tu vida si te ganaras la lotería? Probablemente te comprarías un auto nuevo o viajarías por el mundo. Bueno, cada vez que recibes a Cristo en la comunión es como si te ganaras la lotería, pero a nivel espiritual. Sin darte cuenta e incluso sin que lo sientas, Dios te llena de bendiciones y transforma tu existencia. En muchos momentos Jesús le habla a sus discípulos sobre la importancia de recibirlo a Él, que es el pan que Dios enviaba del cielo, el pan de vida. A Jesús no le da lo mismo que recibamos o no su cuerpo. Él fue muy claro, quiso dejarnos en este pan su propio cuerpo y con su cuerpo alimentar nuestro interior, para que nos llene de su vida, nos transforme y nos haga más parecidos a Él. Pero, ¿qué frutos tiene para mí recibir la comunión? Primero, acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía da como fruto principal la íntima unión con Jesús. El Señor mismo lo dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. En segundo lugar,
hace más fuerte y renueva la gracia que recibimos en el bautismo. En tercer lugar, nos separa del pecado. Al hacernos uno con Él por medio de su cuerpo, nos purificamos de los pecados veniales cometidos y nos da la fuerza para perseverar en la lucha contra el pecado. En cuarto lugar, fortalece el amor. Por ejemplo, el alimento sirve para restaurar la pérdida de fuerzas de nuestro cuerpo. Bueno, la Eucaristía restaura la caridad y el amor que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. En quinto lugar, la unidad de la Iglesia. Podemos decir que la Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más profundamente a Jesús y Él los une a todos en un solo cuerpo, la Iglesia. No dejes que estos frutos sean desaprovechados. Prepara con ganas tu corazón para que cada vez que comulgues sepas aprovechar esta riqueza invaluable que es recibir al mismo Cristo en tu propio ser. San Tarcisio, un niño de 12 años, en el siglo III, en plena persecución contra los cristianos, trasladaba la Eucaristía de un lugar a otro para llevársela a sus hermanos en la fe, quienes estaban encarcelados. Un día, unos paganos se la quisieron quitar. Ante la negativa del pequeño Tarcisio, comenzaron a apedrearlo, hasta que murió defendiendo a su Señor. ¿Sabes qué es la Eucaristía? ¿Te gustaría tenerle un amor semejante al de San Tarcisio? De las muchas cosas que podríamos decir sobre la Eucaristía, nos vamos a centrar en 3 elementos fundamentales. La Eucaristía es sacrificio, es memorial y también es banquete. Cuando decimos que la Eucaristía es un sacrificio, es porque el sacrificio de Cristo en la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un mismo sacrificio. Es la misma entrega de Jesús en la cruz la que celebramos en cada misa. La víctima que se ofrece es la misma, Jesús. Solo es diferente el modo en que se ofrece. Por eso decimos que en la misa celebramos el mismo sacrificio de la cruz, pero de manera incruenta, ya que no se derrama nueva sangre, pues es el mismo sacrificio de Cristo. En la Eucaristía, nosotros estamos llamados a ofrecer nuestra vida, alabanzas, sufrimientos, oraciones y trabajos. Y así nos unimos al sacrificio y a la ofrenda que Jesús hace a su Padre. De esa manera, hacemos con Cristo un solo sacrificio al Padre. En segundo lugar, decimos que es memorial porque en cada Eucaristía revivimos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Se abre en el tiempo una ventana. Volvemos a estar a los pies de la cruz, contemplando la entrega del Señor como si fuera hoy mismo. En tercer lugar, la misa es también un banquete sagrado, pues asistimos a comer, a alimentar nuestras almas por medio de la comunión del cuerpo y la sangre del Señor. En este banquete celebramos el mismo banquete que celebró Jesús con sus apóstoles en la última cena, y nos anticipamos al banquete que Él prometió que celebraría con nosotros al fin de los tiempos. En resumen, la Eucaristía es un sacrificio donde Cristo se sigue sacrificando por nosotros al Padre y nosotros nos ofrecemos con Él. Es un memorial ya que se revive la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y es un banquete ya que recibimos el único alimento que nos dará vida eterna. Quizás sabemos quién inventó el auto, la electricidad o el teléfono. O quizás no. Pero ¿sabemos quién inventó la misa? ¿Quién inventó la misa? ¿San Pedro, San Juan, San Pablo? Ninguno de ellos. La misa fue instituida por el mismo Jesús. Él fue el primero quien celebró la misa junto a sus apóstoles. Imaginémonos ese momento. Era la noche en la que Jesús iba a ser entregado. Se iba a cumplir aquello por lo que Él había venido a la tierra, dar su vida por nuestra salvación. Y momentos antes de eso, decide celebrar la Pascua, como buen judío que era, junto a sus amigos, los apóstoles. Debió de haber sido un momento de mucha tensión para Jesús, ya que como era Dios, sabía que iba a morir y quería cumplir la voluntad de su Padre, pero por otro lado amaba tanto a los suyos que quería quedarse con ellos para siempre. Y elige ese contexto, el de la liberación del pueblo judío, para realizar ese gran milagro de amor. Por ello, mientras estaban comiendo, Jesús realiza un signo que cambiaría todo para siempre. Tomó el pan, lo bendijo y se lo pasó a sus discípulos diciendo las siguientes palabras: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y luego de hacer el mismo gesto con el vino, añadió: hagan esto en conmemoración mía. Jesús no dice esto es un signo de mi cuerpo, algo parecido a un recuerdo de... No, Jesús dice este es mi cuerpo,
esta es mi sangre. Esta fue la primera misa, el momento en que Jesús nos deja su cuerpo y su sangre y nos pide claramente seguir realizando esto en memoria de Él. Y desde ese momento, los cristianos, obedeciendo la petición de Jesús, comienzan a juntarse para celebrar la Eucaristía, sobre todo los domingos, porque ese es el día en que se celebra la resurrección de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles se nos dice que los primeros cristianos se reunían para partir el pan. La Eucaristía la instituyó Jesús en la última cena y pidió a sus discípulos que siguieran repitiendo ese signo en memoria de Él. Y eso es lo que hacemos cada vez que celebramos la Santa Misa. ¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar de una cosa que a ti y a mí nos interesa mucho. ¿Para qué tengo que comulgar? O en otras palabras, ¿qué efectos tiene la comunión en mí? Porque a veces siento que no pasa nada, lo recibo y es como si estuviera comiendo cualquier hostia. Bueno, el Catecismo nos dice varios de esos efectos y vamos a repasarlos el día de hoy. El primero de todos es que acrecienta nuestra comunión con Cristo. Acrecienta esa unión que tenemos con Él. Cuando comulgamos, nos hacemos uno solo. Tal vez a base de repetirlo, nos hemos acostumbrado a esta unión. Pero recuerda el día de tu primera comunión, ¿qué sentías? Y me dirás, padre, es que era un niño o una niña inocente y tenía mucha ilusión, pero eso ya pasó. No, recuerda lo que sentías. No fue una emoción especial. ¿No era un anhelo que ardía en nuestro corazón? ¿Cuándo lo perdimos? Tal vez lo perdimos cuando comenzamos a racionalizar demasiado todo lo que hacemos. Tal vez lo perdimos cuando nos arrutinamos en ese recibir constantemente la comunión. Tal vez lo perdimos, ¿por qué no?, cuando nos distrajimos por primera vez en la comunión. Seamos conscientes de recibir a Jesús y de que al recibirlo me estoy uniendo con Él. Siguiente efecto, que está en el número 1393. La comunión nos separa del pecado. De dos maneras. En primer lugar, cuando yo comulgo, todos mis pecados veniales desaparecen. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo a la caridad misma y el amor es lo que borra los pecados. Por eso yo al recibir la comunión me renuevo en mi alma y tengo que recibirla más. ¿Da lo mismo recibirla una vez a la semana o recibirla más veces? Por supuesto que no. Y además vamos a seguir viendo por qué no en todos los demás efectos. Si yo la recibo una vez y me hace tanto bien, ¿cómo no buscar recibirla más veces a la semana? ¿Por qué no ir 2, 3, 4? ¿Por qué no ir todos los días a misa? La segunda manera en que nos separa del pecado es alejándonos del pecado mortal. Claro, si yo recibo a Jesús y yo quiero en mi alma tenerlo dentro, yo me voy a alejar de ese pecado que no me permite recibirlo. Y el mismo Dios me va a dar la fuerza para alejarme. Por eso las personas que comulgan a diario no caen tan frecuentemente en pecado mortal. No porque sean mejores que nosotros, sino porque reciben esa ayuda del único que es capaz de hacernos alejarnos del pecado. Siguiente efecto. La comunión nos ayuda a vivir la unidad con la iglesia. Por supuesto, si la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, cuando yo comulgo, yo me uno a ese cuerpo místico. Yo cuando comulgo estoy haciendo lo mismo que hacen todos los cristianos en todo el mundo, lo que han hecho los cristianos en toda la historia. Ese es un regalo que yo no puedo valorar suficientemente. Yo me uno a esos cristianos que comulgaron desde ese primer día en que se celebró la primera Eucaristía en el cenáculo con el mismo Jesús ahí presente. Y además, yo me uno a todos los cristianos vivientes hoy. Esos cristianos que sufren, como aquellos que están en Medio Oriente, aquellos cristianos que están mejor que nosotros, aquellos cristianos que están igual que nosotros, da lo mismo. Yo me uno a todos a través de la comunión. Siguiente efecto, la Eucaristía me ayuda a tener un compromiso en favor de los pobres. Por supuesto, cuando yo recibo a Jesús, yo recibo ese amor de Jesús y ese amor me invita a comprometerme con aquellos que más lo necesitan.
La persona que comulga no puede no ser un apóstol en bien de los pobres. La persona que comulga no puede pasar insensiblemente en un semáforo y cuando alguien le pide una limosna, simplemente cerrarle el vidrio o ignorarlo. La persona que comulga, si se topa con un enfermo que necesita algo, no puede simplemente pasar como si nada. La persona que comulga no puede tener cara larga cuando un pobre se acerca a pedirle algo. Comulgar es comprometerse con los pobres. Y además, comprometerse con los pobres acrecienta mi deseo de recibir a Jesús. Ya vemos cómo la comunión tiene estos efectos y muchos otros. No dejemos de comulgar y si puedes, todos los días recíbelo. Si alguien me ofrece un alimento que me va a mejorar mi cuerpo siempre, que me va a hacer sentirme bien, que me va a permitir nunca enfermarme, que me va a dar las fuerzas para trabajar todos los días, yo me lo como todos los días, cueste lo que cueste, tenga tiempo o no tenga tiempo, buscaré el momento para comer eso. Pues Jesús nos está ofreciendo eso, solamente que no es para el cuerpo, sino para el alma. Pero, ¿qué es más importante? Ojalá que cuidemos nuestra alma cada vez más y que aprendamos a valorar estos efectos maravillosos que tiene la Eucaristía, que es la presencia del mismo Dios, como está en el cielo, dentro de mi corazón. Dios les bendiga a todos.